Sin ni siquiera un atisbo de intención por corregir lo escrito, sin parecer atrevido ante la imponente madrugada, sin comprender de qué forma encogieron estos dobladillos, sin pretender pasar muy cerca de un camión atiborrado, sin alterar las noticias que ocultadas dan la vuelta al mundo, sin apoyar las rodillas sobre esta tierra en uniforme, sin abrigar intenciones de caer encima de este charco, sin pretender pasar al lado de ese tren de hojalata, sin afirmar de momento por qué nace tan mojado el río, apareados senderos que con tiempo lindan en fronteras. Son ya las 3 de este día que encantada trajo aquí mi vida. Serán las 3 de mañana cuando por quererlo esto escriba, sin ni siquiera un atisbo de intención por corregir lo escrito, sin parecer atrevido ante la imponente madrugada. Son ya las 3 de este día que encantada trajo aquí mi vida. Aquí me tienen para todo lo dicho y lo escondido. Nosotros, por lo tanto, dediquemos nuestra vida a concebirlo. Estas palabras están incluidas en el fantástico libro de Thoreau, La vida en los bosques, en Walden. Thoreau fue un hombre que a mediados del siglo XIX dijo no a muchas cosas. Básicamente lo que hizo durante toda su vida fue negarse a aceptar una serie de premisas que parecían las que debían ser seguidas, pero que a él no le llenaban. Optó por lo pequeño frente a lo grande, optó por lo natural frente a la industria, optó por el recogimiento frente a las grandes urbes. Y no solo eso, sino llegó incluso a irse a vivir durante un año a una pequeña cabaña que él mismo construyó en un pequeño bosque de Massachusetts. La relectura de ese libro es lo que me llevó a mí a plantearme unbosquedeteverde.com, mi web. Tras constatar durante varios años que la industria musical no era capaz siquiera de darme la posibilidad de mostrar mi obra, de desarrollarla, decidí que había llegado el momento de decir no a esos planteamientos y buscar un lugar pequeño que podía construir con mis propias manos, como Thoreau hizo con su cabaña, y haciendo uso, en mi caso, de herramientas web gratuitas o de bajo coste, un lugar en el que pudiera mostrar lo que hago, mostrar mi labor creativa a todos aquellos que estuvieran interesados o se sintieran cerca de mi forma de hacer, de decir, de componer. A partir de ahí, quizás lo mejor es que vayamos al principio. La industria musical, ¿qué es? ¿Cómo está estructurada? Muy sencillo. Yo llevo un montón de años. Con La dama se esconde, después en solitario. Me conozco muy bien el mapa, sé por dónde van. Y la industria musical básicamente funciona con, digamos que entre las dos esquinas importantes, que es por un lado el autor y por otra parte el seguidor, hay una serie de
de añadidos, una serie de personajes, de compartimentos, que son, en primer lugar, la discográfica, luego la distribuidora, ya sea analógica o digital, y posteriormente la tienda. Un camino bien largo para que lo que la obra genera llegue al autor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre lo que suele ocurrir cuando los caminos son muy largos y lo que se produce genera muy poca cantidad de dinero, porque una canción generalmente no es un torrente de generación de dinero, ¿no? Se va filtrando en ese camino todo lo que la canción genera y al final nos encontramos, yo y otros muchísimos autores, de hecho la mayoría, que lo que nuestra canción genera al final a nosotros nos llega en gotas de lluvia. Prácticamente no tocamos lo que esa canción genera, porque en el camino se pierde. Salir de eso era la base sobre la cual yo quería construir un bosque de té verde. Y una de las cosas que en principio me planteé fue ese término tan utilizado, el crowdfunding. Hace poquito, en un periódico nacional, hablaban del crowdfunding y lo traducían como microfinanciación o micromecenazgo. Bien, microfinanciación vale, sí, estoy de acuerdo, pero la microfinanciación siempre ha existido en la música, porque al fin y al cabo siempre, antes, ahora y después, los autores recibimos de pequeños actos de voluntad de la gente que compra un disco, que compra una entrada de conciertos. Así que, vale, lo acepto, lo estoy aplicando, pero no me parece algo novedoso. Lo otro, micromecenazgo. Esto, por decirlo suave, me repatea, porque suena un poco como a beneficencia. En ningún caso yo me estaba planteando eso. No se trata de que la gente, de alguna forma, te haga un favor. No, no me gusta esa parte o esa traducción que se hace del crowdfunding. Y todo ello me llevó directo, como si fuera en una barca por un río, al concepto de comercio justo. Un concepto que, bajo mi punto de vista, es bonito, es sano, es equilibrado y que se aplica en muchos ámbitos, pero curiosamente en la cultura y en la música yo al menos no conozco que se esté aplicando. ¿Por qué no aplicar el comercio justo a la cultura y en este caso a la música, que es lo que yo más conozco? Comercio justo, hablamos de una relación voluntaria y directa entre quien compone y quien disfruta de lo compuesto, sin ningún tipo de intermediación, fuera plusvalías, fuera filtros o agujeritos a través de los cuales se va lo que el seguidor entrega y debe recibir, y legítimamente debe recibir el autor. Por otra parte, un compromiso mutuo, una relación simbiótica. Realmente somos igual de importantes los que hacemos música como los que reciben la música, porque sin uno de esos dos actores se rompe el asunto, ya no es posible. Rechazo a los subsidios, por supuesto, no hablamos de subsidios, estamos hablando de comercio. Por otro lado, pago por adelantado, en mi caso opté por la suscripción para evitar que los productores busquen otras formas de financiación o directamente decidamos en este caso dejar de hacer canciones, ¿no? Calidad y exclusividad de los contenidos. Definitivamente, en un entorno web que nosotros creemos podemos ofrecer un montón de cosas que no caben dentro de un CD físico que se compra en una tienda y tampoco caben cuando tú escuchas una canción en un supermercado digital. Y por último, el precio que se paga, y esto me parece importante, subrayable, permite condiciones de vida dignas y reconoce el trabajo y costes de lo que se hace, de lo que se genera, ¿no? De lo que se produce. He hecho más de 100 canciones en mi vida, publicadas, y os aseguro que hacer canciones es una gozada. O sea, no se me ocurre una cosa más bonita, al menos a mí. Pero también es cierto que exige tiempo, exige esfuerzo y exige dedicación. Eso es importante que se reconozca, eso está dentro del comercio justo y eso está dentro de un bosque. Al principio de un bosque, hace más de un año, un usuario de los primeros que se registraron me mandó un mail a las 8:15. Yo contesté a las 8:20 y él a su vez me contestó y me dijo, un músico que madruga. Y yo le dije, caray, os puedo asegurar que no solo yo, muchísima gente que hace canciones, que está en la música, la gran mayoría, y olvidaros por favor de las grandes estrellas, esas que deslumbran, conocemos también como vosotros lo que es la madrugada.
lo que es levantarse a las 8, a las 9, como cualquier trabajador. No somos diferentes en eso. Somos lo mismo. Personas que tratamos de desarrollar lo mejor que podemos una actividad que nos llena y que puede ser recibida, y de hecho es recibida, por la gente que disfruta de lo que hacemos. En fin, todos estos planteamientos volcados dentro de un bosque de té verde, volcados dentro de la web, bajo mi punto de vista, hacen posible, y en un bosque de té verde está ocurriendo, que la sostenibilidad esté más cerca de nosotros, de los autores. Y nos permite además dos cosas súper importantes. En el momento en el que nos libramos de rémoras, nos libramos de ataduras, yo qué sé, de lo que nos puede en un momento dado coartar, ¿qué está ocurriendo? Ocurre algo súper chulo. Somos más libres para crear. No tenemos que depender de nadie, no tenemos que pedir opinión a nadie. Podemos sacar de aquí dentro lo que nos apetezca. Y eso enriquece el proceso creativo, bajo mi punto de vista. Y en segundo lugar, este tipo de planteamientos permite que no solo las grandes estrellas vivan o puedan ejercer la música y desarrollar una labor creativa. Da cabida a la heterodoxia, a lo minoritario, a los planteamientos diferentes. En suma, lo que hace es enriquecer el panorama musical y permitir que más y diferentes tipos de planteamientos estén ahí sosteniéndose y que la gente pueda optar de forma más libre también. Todo esto es estupendo y la verdad es que es estupendo. Yo estoy encantado de este año de un bosque de té verde, pero ¿hay problemas? Sí, cierto, hay problemas. Y los problemas casi todos vienen de algo superhumano, la palabra prejuicios. Esa cosa, esa palabra, esa sensación que tenemos que nos impide ver un poquito más allá a veces de nuestras propias narices, ¿no? Prejuicios, por ejemplo, de los medios de comunicación y prejuicios de las salas de concierto. Conozco un autor que hace unos años me contó, un autor que se editaba sus discos, que él mandaba mails con la información relativa a sus discos y a sus conciertos a la prensa y a las salas de concierto. No le hacían ni caso. Entonces decidió inventarse un manager, decidió crear un personaje ficticio que escribiera a través de su acción, la del propio autor, escribiera a los medios y a las salas de concierto. Decidió además crearlo como si fuera un inglés, modificó el lenguaje para que pareciera que un inglés perfecto usuario de la BBC estaba mandando su información, aunque era él el que la mandaba, y fijaros qué sorpresa. Los que no contestaban, algunos, no todos, no se puede pedir el cielo, pero algunos empezaron a mostrar interés. Lo mismo, solo que con erratas y faltas de ortografía, pero escrita con un nombre falso, generó un interés que antes no generaba. Hay prejuicios de la prensa y hay prejuicios de las salas de concierto cuando es el propio autor el que defiende su obra. ¿Y eso por qué? ¿No es mucho más defendible, mucho más admirable un autor que pelea desde la trinchera, desde el principio, su obra la defiende, la difunde, que aquel que se parapeta detrás de, por ejemplo, un representante de una discográfica que a lo mejor un mes antes estaba trabajando en marketing de una empresa tabacalera? Y esto no me lo estoy inventando, esto lo viví yo con La dama se esconde. ¿Qué es más admirable? ¿A quién hay que hacer más caso? ¿Al protagonista o al representante del protagonista? Por otra parte está el prejuicio del CD físico. Yo en alguna ocasión, últimamente, me he puesto en contacto con algunos medios y le he dicho, yo te envío un enlace, podrás escuchar la canción con calidad CD. Ah, no, yo quiero un CD. ¿Pero en qué siglo está? Bueno, yo por querer también quiero un CD, pero estamos hablando de que en estos momentos la calidad del sonido no solo reside en el CD y la comodidad no solo reside en el CD, está lo otro, ¿no? Tienen que olvidarse de esos prejuicios, espero que lo hagan. Y por último, también están los prejuicios de los seguidores y de los autores. Tanto unos como otros compartimos una cosa, tendemos a minusvalorar, a hacernos de menos los autores y a hacer de menos los seguidores a aquellos que defienden en primera persona lo que hacen. El proceso creativo defendido por uno mismo vale menos. Pues o yo soy muy tonto, que no lo dudo,
o eso es exactamente lo contrario a lo que debería ser. Si uno va primero, es más importante que si está escondido detrás de un engranaje, industria discográfica, como queráis llamarlo. En fin, volvemos a Thoreau, ¿no? Thoreau, ese hombre fantástico, dijo: un hombre debe encontrar sus ocasiones en sí mismo. No quiero tomar pasaje de camarote, sino ir delante del mástil, sobre la cubierta del mundo. Ya no deseo viajar abajo. Esto, dicho por él, 1000 veces mejor que cualquier cosa que pudiera yo decir, es lo que un bosque de té verde significa. Que nosotros, los autores, los músicos, los compositores, aceptemos, no solo con gusto, aceptemos con una sonrisa enorme que el camino puede estar en hacernos cargo de todo, no solo ya hacer canciones, que es fantástico, de todo lo demás, y que nos relacionemos con quienes dan sentido a lo que hacemos, los seguidores, directamente, como decía al principio, sin plusvalías, sin interferencias, sin ruidos. Mi abuelo fue un hombre de mar. En los años 20, finales de los años 20 del siglo XX, él consiguió, con un pequeño barco desvencijado del que era capitán y marinero, las dos cosas, consiguió hacer sostenible su trabajo en el mar. Su barco era de los más pequeños de la ría de Vigo. Sin embargo, llegaba muy a menudo llenito y hizo que su familia pudiera, con su trabajo y en ese entorno pequeño de empresa unifamiliar, consiguió que su familia fuera adelante. Mientras tanto, los barcos de entonces, más grandes y más modernos, tenían problemas, llegaban con carga, a media carga sus bodegas, no podían pagar a sus empleados. Mi abuelo consiguió hacer de lo pequeño algo sostenible. ¿Por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros, autores y músicos? Es tiempo, definitivamente, ya os dejo, es tiempo para que nosotros, estos individuos que compartimos junto a todos vosotros este planeta, los que hacemos canciones, los que dedicamos mucho tiempo y queremos hacerlo y estamos felices por hacerlo mucho tiempo a hacer canciones, es tiempo de que seamos no solo capitanes, que está muy bien y es muy elegante, también ser marineros de nuestro propio desarrollo creativo y convertirnos en protagonistas de nuestra búsqueda legítima a una sostenibilidad en nuestra vida en base al trabajo que nos gusta hacer. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la industria musical? Me ha puesto toda mi colección de DVDs de la serie Star Trek a que no. Muchas gracias.